Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos ya de una forma ominosa terminando con esta breve historia de la filosofía. Vamos a tratar a Mario Bunge en este último episodio. Para eso tenemos al doctor Daniel Schigel, a quien yo agradezco y que bueno, aquí en este preámbulo no me voy a extender, solamente diré que gracias por esta historia. Ya al final hablaremos un poco más de esto. Y dos preguntas, como siempre, Daniel. Estamos en el último episodio y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cuál es el contexto de la filosofía de Bunge? Adelante, puedes comenzar. Bien, bien. Sí, me pareció interesante terminar con Mario Bunge por dos motivos. Por un lado, bueno, su reciente fallecimiento me pareció que merecía su homenaje, su espacio. Y por otro Claro. lado, creo que es el único pensador argentino, bueno, de origen argentino, que intentó por lo menos hacer un sistema original de pensamiento, ¿no? Ujú. Eh, Nosotros tenemos en Argentina grandes escritores que lindan mucho con la filosofía, como Borges, Marechal, Cortázar. Creo que hay más filosofía en ellos que muchos filósofos o docentes de filosofía, porque el Ujú. tema es que en Argentina la carrera de filosofía surgió junto con la de literatura y en la misma facultad. Entonces se entendía que estudiar filosofía era estudiar a los grandes filósofos, ¿no? Hacer filosofía nueva, ¿no? No hacer filosofía original. Y eso Claro. hizo que, en general, los que intentaran originalidad en el pensamiento filosófico fueran expulsados del ámbito académico, ¿no? En el caso de Mario Bunge, no solo fue expulsado de lo académico, sino también que fue expulsado del país porque él era físico y se tuvo que ir durante la llamada Noche de los Bastones Largos, que fue en la década del 60, en uno de los tantos golpes militares que tuvimos y que, bueno, los militares entraron en la Facultad de Ciencias Exactas y empezaron a apalear a los profesores y a echarlos. Y bueno, el resultado fue que muchos se exiliaron, ¿no? Bunge se fue a Canadá y bueno, ahí desarrolló su obra, ¿no? Cada tanto volvió acá a hablar de temas espinosos que ya conocemos, como el tema de por qué tanto psicoanálisis en la Argentina, o criticar las investigaciones en el CONICET. En este caso me parece con cierta razón. Pero bueno, básicamente, como suele pasar con la mayoría de los científicos argentinos, desarrollaron su obra afuera. Argentina es un país muy expulsivo con sus intelectuales y el caso de Bunge es emblemático en ese sentido. Me parece también que es importante destacar que últimamente hay muchos seguidores de Mario Bunge, se han formado muchos grupos en internet y en general mi idea es que el motivo de ese seguimiento es, bueno, haberlo Ujú. tomado como una persona que tenía convicciones fuertes, ¿no? Que tomaba decisiones de tipo político, de tipo moral, intelectual, muy estrictas y era como una figura así casi paterna, ¿no? Como para muchos que se encontraban desorientados en el pensamiento y que frente al avance de la posmodernidad y de la idea de que no hay verdad, que todo es interpretación y sentir falta de fundamento y como que la única manera de encontrar un fundamento era o la ciencia o el dogmatismo religioso, entonces optaron por la ciencia, ¿no? Entonces encontraron en Bunge un defensor del conocimiento científico y bueno, teniendo en cuenta que, como hemos comprobado últimamente, la ciencia sigue siendo hegemónica en cuanto a modelo de saber y modelo de verdad, incluso a nivel estatal, ¿no? Por esto del coronavirus y demás, entonces es lógico que se busque en la ciencia la seguridad, la certeza que ya no se busca en la religión, ¿no es cierto? Y bajo la idea de una posición iluminista, una posición racionalista, ¿no? La posición, la filosofía de Bunge no es una filosofía sencilla y por eso suena extraño que tanta gente haya adherido, pero creo que hay dos Bunges. Está el Bunge del sistema, del pensamiento, el Bunge que escribió una enciclopedia de la filosofía en la década de 1970, el monje sistemático, el monje serio, el monje que
formalizaba los conceptos, que trataba de dar claridad y distinción a los conceptos de la filosofía, que me parece muy positivo y es lo que yo quiero rescatar. Y está el Bunge polémico, el Bunge de la década de los 90, el Bunge del compromiso político, del compromiso moral, de la lucha contra lo que no fuera científico, el Bunge de las proclamas fuertes en cuanto a categorizar algo como pseudociencia, ¿no? Es decir, el psicoanálisis es pseudociencia, pero no solo en psicoanálisis, vamos a ver que su posición, digamos, tiene una característica positiva, que es decir, bueno, a mí esto me interesa, esto no me interesa, yo acepto esto, ¿no? O sea, tiene ciertas bases, ciertos fundamentos que para él no requieren justificación. Es el punto de partida para él, ¿no? Eso se ve Sí, sobre todo en esta enciclopedia que escribió ya desde el primer tomo, que habla sobre semántica. Él dice, no me interesa ocuparme de la semántica del lenguaje común, no me interesa ocuparme de la lingüística, eso es un tema para otros. A mí me interesa la semántica del lenguaje científico y cómo esa semántica construye un conocimiento que es parcialmente verdadero, lo que él llama verdad parcial, ¿no es cierto? Y que ese conocimiento apunta no a los fenómenos, apariencias de las cosas, sino a la sustancia misma de la realidad, siguiendo claramente la posición clásica, ¿no? Como habíamos visto, del proyecto científico de la modernidad, ¿no? sí, La sí. idea que también es apoyada, por ejemplo, por Badiou desde otra perspectiva, pero que hace que el Bunge haya adoptado una posición que tiene ciertos ejes, ¿no? Uno es el cientificismo, o sea, la idea de que la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos disponible, y que con ella es suficiente, digamos. Otro es cierta tecnocracia, en el sentido de pensar que la tecnología trae problemas, pero que se resuelven con más tecnología, sobre todo los que tienen que ver con el medio ambiente, con la contaminación y demás. Otro es el realismo, o sea, la idea de que el conocimiento tiene que ser el conocimiento de la realidad y no del fenómeno. Esa es una posición contra Kant, digamos, básicamente, y contra todo lo que es el subjetivismo, la posición de Descartes y demás. Y también algo que es poco conocido en él, que es el ficcionalismo, y que sin embargo es fundamental para entender su concepción acerca del conocimiento, porque hay un texto que yo encontré por ahí medio perdido de la década del 60, de fines de los años 60, Ujú. él, bueno, ya polemizaba con todo lo que era el movimiento postestructuralista francés, ¿no es cierto? Toda esa concepción de Foucault y de otros pensadores, ¿no? De pensar que lo único que podemos hacer acerca de la realidad son interpretaciones, ¿no? Y él ahí adopta una posición claramente realista y racionalista, pero lo que él plantea, lo que él dice es que hay que hacer una clara diferenciación entre los conceptos y las cosas, ¿no? Algo como lo que decía Foucault, las palabras y las cosas, ¿no? Pero no Exacto. habla de palabras, habla de conceptos, ¿no? Entonces él dice que su semántica se va a basar en sostener que el ser no tiene sentido, el sentido es del concepto, son las palabras, son los conceptos los que pueden tener o no tener sentido, y a su vez los conceptos no tienen ser, dice él. O sea que los conceptos no tienen realidad, ¿no? Sino que se refieren a la realidad. En todo Mm, caso, lo real es una referencia del concepto, pero el concepto mismo no es real o irreal, sino que es verdadero o falso, en función de que tenga o no una correspondencia con lo que existe afuera de nosotros, ¿no? Con la realidad tal ujú, como ella es. Y ujú. él dice que esos conceptos, por ejemplo, los conceptos de los números, de la suma, 2 más 2 es 4, no es que sean atemporales, por ejemplo, y eso plantearía aceptar algo como las ideas platónicas, sino que Sí, nosotros los tomamos como tales. Nosotros sí. hacemos de cuenta que 2 más 2 es 4, siempre fue y siempre será 4, por ejemplo. O sea que son como si, es algo como si, no es realidad en sí, sino algo que tomamos como si fuera atemporal, por ejemplo. ¿Por qué la temporalidad no se le puede aplicar? Porque no se le puede aplicar la característica de poseer un estado que pueda cambiar con el tiempo, ¿no? Como ves, es un planteo bastante complejo, no es sencillo lo que él está diciendo.
Pero él sostiene, por otro lado, que esos conceptos existen en la mente de las personas de carne y hueso que los piensan, ¿no? O sea que en última instancia, si tuviéramos que darles una explicación, sería una explicación de tipo fisiológico o neurocientífico, ¿no? Pero Claro, en cuanto al concepto mismo, una vez que lo aceptamos como un producto de la mente de determinadas personas de carne y hueso, como dice él, no tienen características que podamos asignarles más que la coherencia o la correspondencia o la referencia o el sentido, ¿no? Es más, él dice, de todos los conceptos que hay, que pueden expresarse a través de palabras, pero las palabras solo sirven para comunicarlos, me interesan solo los conceptos que maneja la ciencia, ¿no? Los conceptos de la ciencia como eh, sistema, número, figura, topología, todos esos conceptos que la ciencia utiliza, que él dice, bueno, tienen básicamente significado en la medida en que unos se conecten con otros, ¿no? A partir de enunciados que se pueden deducir unos a partir de los otros, y que tengan algunos términos que se refieran a cosas reales fuera de nosotros, ¿no? Que no siempre, dice él, lo que una proposición dice va a tener correspondencia, sí va a tener un sentido, ¿no? Va a tener un sentido en función de esa conexión entre los distintos conceptos que manejamos, y puede llegar a tener una verdad parcial. Él claro. dice que nunca tenemos la verdad absoluta en el conocimiento científico, sino que tenemos verdades aproximadas. Esas Ujú. verdades aproximadas van evolucionando con el tiempo, y en ese sentido él es un pragmatista de la verdad, ¿no? Porque Claro. plantea que incluso el método científico, él dice, no tiene justificación más que en el hecho de la utilidad que ha tenido para descubrir determinadas cosas que quedan probadas a partir de, bueno, por un lado los experimentos que los confirman, y por otro lado las aplicaciones tecnológicas que han tenido, y nada más, ¿no? En ese Wow. sentido, él no es que está diciendo la ciencia es verdad o es una verdad absoluta, como muchos seguidores de Mario Bunge mismo tienden a pensar, ¿no? Sino que en todo caso lo que él defiende es que es la única verdad posible para el ser humano, y es la mejor verdad disponible que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí descarta toda otra cosa que pudiera plantearse como una forma de verdad alternativa, ¿no? Como la metafísica, que para él, como para Carnap, es un conjunto de palabras vacías, o lo que él califica como pseudociencias, ¿no? Sí. Lo curioso es que entre las pseudociencias pone cosas que la ciencia acepta como científicas, y eso es lo que ha generado mayores polémicas. Por ejemplo, Bunge rechaza de plano la teoría del Big Bang, que es la teoría más ortodoxa más aceptada con respecto a la formación del universo, ¿no? Rechaza de plano la teoría de las cuerdas, que es la explicación que más se acepta de cómo unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Rechaza Ujú. la interpretación de Copenhague acerca de por qué cuando nosotros hacemos una medición en un experimento, la función de onda colapsa, y lo que sería una onda en el espacio termina concentrándose en un punto determinado, en un aquí y en una hora. O Sí. sea que tiene, lo interesante de la posición de Bunge es que la coherencia que él sostiene es una coherencia que se lleva hasta el final, ¿no? En el sentido de que la seriedad de su pensamiento tiene que ver con que si tiene que ir en contra de la ciencia para sostener su idea de ciencia, lo hace sin ningún problema, ¿no? Eso hace que tenga mucha aceptación entre determinados jóvenes que se consideran a sí mismos como cientificistas, objetivistas, realistas, y que lo siguen en muchos aspectos relacionados con la ética y la moral, pero que tenga la contra de muchos científicos que dicen, no, estas restricciones que le impone el conocimiento científico son inaceptables para nosotros. Wow, wow, bastante interesante. Que de hecho, pues Bunge dice que la pseudociencia es basura, la palabra en todas sus letras. También él se alza, no solamente, bueno, regularmente alguien que dice cientificista, pues trata de defenderse. Él no, él dice, sí, somos cientificistas, y dice, es que eres muy vehemente, sí, soy vehemente. O sea, él no tiene problema con ese tipo de críticas. Y yo te haré la siguiente pregunta, pues, ¿será entonces que Bunge es un positivista
o no sería? ¿Cómo lo ve? Y yo creo que él claramente no se considera positivista por varios motivos. Si bien es cierto que él sigue de alguna manera el proyecto del positivismo lógico que mencionamos cuando hablábamos de la filosofía analítica, en el sentido de pensar que lo que hace, digamos, científico a un enunciado es que indique las condiciones de su verificabilidad, o sea, hay que establecer bajo qué condiciones experimentales sería posible corroborar eso que estamos afirmando, y en eso sigue la misma línea de Carnap, por ejemplo. De todas maneras, él no está de acuerdo con la idea del positivismo lógico de que lo que puede estudiar la ciencia es el fenómeno, o sea, lo que podemos percibir, y que cuando utiliza conceptos teóricos lo que hace es una especie de síntesis de fenómenos múltiples, ¿no? Que sería una manera resumida de hablar acerca de nuestra experiencia y nada más, ¿no? Él considera que los términos teóricos, como dice también Kuhn, por ejemplo, hacen referencia a cosas que se supone que son la verdadera realidad, ¿no? Que está detrás de esas apariencias o fenómenos subjetivos con los cuales las cosas se nos presentan a nosotros ante nuestra conciencia y que apunta a buscar la cosa en sí, ¿no? Lo que Kant llama el noúmeno. Ujú, Entonces él toma una posición concretamente realista, en el sentido de que la búsqueda de la ciencia es el conocimiento de las cosas tal como son, independientemente de nuestro conocimiento que tenemos de ellas. Pero él también es consciente de que cada vez que hemos creído haber alcanzado ese conocimiento absoluto, eh, siempre hubo alguna evidencia en contra que nos obligó a cambiar de opinión. Entonces, por eso sostiene esta idea de verdad parcial, ¿no? Como dice, bueno, en realidad no sabemos cómo son realmente las cosas, sabemos que hay cosas que son independientes de nuestro conocimiento de ellas, pero tampoco vamos a adoptar la posición escéptica de Kant de decir que son incognoscibles. Lo que hay es un conocimiento aproximado, un conocimiento cada vez mejor, digamos. Pero esa idea de verdad parcial, yo la estuve buscando en sus obras a ver si la definía, y la verdad es que no. O sea, no hay un lugar donde justifique la idea de una verdad parcial. Pero eso también lo pone en contra de la base de la filosofía analítica, que es el pensamiento de Frege, ¿no? Porque Frege decía, un enunciado o es verdadero o es falso, ¿no? Esa es su referencia. sí. La referencia del enunciado para Frege era la verdad o la falsedad del enunciado. Ujú, No había verdades parciales, no hay nada intermedio entre lo verdadero y lo falso. En cambio, Bunge acepta que como la ciencia es corregible y permanentemente se va corrigiendo a sí misma, entonces tiene que aceptar que sus verdades son verdades parciales, ¿no? Y no verdades absolutas. Y eso le da fortaleza, digamos, a su manera de sostener la ciencia y lo aleja un poco del positivismo que sí planteaba la posibilidad de enunciados verdaderos. Tarski, por ejemplo, cuando dice la nieve es blanca es verdadero, sí, solo si la nieve es blanca. Entonces basta con ir y ver que la nieve es blanca para que el enunciado es ella sea verdad. Pero Bunge diría, bueno, pero yo la veo blanca y eso no hace referencia a las cosas tal como ellas son en sí mismas, si no, no necesitaríamos de todo este aparato matemático que desarrolló la física para hablar de las cosas como realmente son, ¿no? Entonces la matemática es una ficción, pero al mismo tiempo es una ficción que necesitamos para conocer las cosas tal como ellas son realmente. Lo cual es paradójico, pero para Bunge no. Para Bunge no representa ninguna paradoja ni ningún problema. Las mm, ficciones matemáticas son las que nos permiten acercarnos más a la realidad tal como es en sí misma. Ese sería su punto básico, digamos, con respecto a qué es la verdad científica, ¿no? Y eso no es un discurso positivista exactamente. Es un wow. realismo materialista, ficcionalista. Es algo muy particular que merece un estudio, porque realmente es una obra importante, compleja, por la forma en que él formaliza los enunciados. Hay que tomarse todo un trabajo para descifrar lo que él está diciendo, sobre todo porque usa mucho el recurso de la teoría de conjunto, la topología y otros elementos para formalizar lo que dice, ¿no? La obra que él desarrolló es monumental y me parece que va a tener un lugar en la historia de la filosofía muy importante. De ahí a que uno Claro. esté de acuerdo con lo que diga es otra cosa, ¿no?
Pero creo que ese Bunge es un Bunge constructivo, ¿no? Es un Bunge que arma su propio sistema, su propia verdad, su propio concepto de la verdad, y defiende la verdad científica como un iluminista, ¿no? Como alguien que defiende la razón, ¿no? Y que lucha por esa razón. Pero después está el Bunge polémico que se pone vulgar, digamos, se pone despectivo, se pone en una posición de alguien altivo y sabio que mira desde arriba a esos seres inferiores, digamos, a los cuales va a atacar y menospreciar. Entonces, se burla de Heidegger, se burla del psicoanálisis, es como una actitud muy soberbia, ¿no? Y excesivamente soberbia para alguien que no cree en la verdad absoluta de lo que él mismo está afirmando, lo cual sí es Claro. contradictorio, ¿no? Sí, sí, bastante interesante. De hecho, en una de sus conferencias, él hace una distinción entre filósofos y filósofos. Los filósofos, pues, serían esos que mencionas, ¿no? Esas personas que más bien, en lugar de apoyar al desarrollo científico, lo han atrasado. Supuestamente Nietzsche, Hegel, Heidegger, entre otros. Yo entonces te preguntaría, ¿es realmente Bunge un cientificista? Sí, obviamente, es un cientificista, pero como te decía antes, de acuerdo a su propio concepto de lo que la ciencia es, porque si él ya de entrada está diciendo, por ejemplo, que la teoría de cuerdas no es ciencia, que la interpretación de Copenhague no es ciencia, que la teoría del Big Bang no es ciencia, entonces, ¿qué es ciencia, no? Incluso yo encontré un artículo, esto es una anécdota y es interesante. Cuando yo era joven, más joven, digamos, buscaba muchos libros de divulgación científica y me Claro. encontré con un texto muy interesante publicado por una editorial rusa, traducida a castellano, yo no sé ruso, que se Ujú. llamaba Tetradimensionalidad del espacio-tiempo, ¿no? Un tema que me pareció fascinante porque lo que planteaba era los intentos que habían hecho los filósofos y científicos por justificar por qué vivimos en un mundo que tiene tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, ¿no? Este, a mí me pareció fascinante porque me pareció uno de esos, ese tipo de preguntas que los filósofos deben hacerse, ¿no? Eh, Claro. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué vivimos en este mundo, como diría Leibniz, y no en otro mundo posible? Eh, y entre las distintas versiones de este problema que planteaba, menciona justamente a Mario Bunge. O sea, Mario Bunge era un filósofo que ya en la década del 70 era muy conocido y muy apreciado sobre todo por los soviéticos, por los rusos de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque su posición materialista, su posición cientificista y racionalista lo hacía muy interesante, digamos, para los que sostenían esa versión del pensamiento marxista que era la llamada Diamat, ¿no? Que Sí, menciona mucho Gustavo Bueno también, ¿no? Que era la filosofía que se sostenía como filosofía oficial del Partido Comunista en la Unión Soviética. Entonces, si cierto. bien Busse rechazaba la dialéctica, porque para él la dialéctica era confusa y contradictoria y no podía aceptar una lógica que no fuera la lógica clásica, de todas maneras, Bunge decía, por ejemplo, que si quitamos al marxismo los elementos de dialéctica, podemos convertirlo en una disciplina científica, que es una de las afirmaciones que él hace. Y eso resultaba atractivo para quienes en ese momento, en medio de la Guerra Fría, trataban de tomar a personas de Occidente a favor de la causa comunista, ¿no es cierto? Entonces era más apreciado allá que entre los propios occidentales, ¿no? Y ahí se menciona que Bunge, para poder zafar, digamos, para poder escapar a la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que a los rusos tampoco les gustaba porque era muy subjetivista para su gusto, Ujú. para su pensamiento, ¿no? Porque Sí, por plantea supuesto. que en última instancia el colapso de la función de onda es producto del observador, ¿no? Y eso parecía como subjetivismo, idealismo o algo por el estilo. Propuso la idea de que a nivel cuántico el tiempo posee dos dimensiones en vez de una sola. Y desarrolló toda una teoría matemática girando alrededor de ese tema, que después rápidamente abandonó y de la cual nunca volvió a hablar. O sea, él mismo hizo en un momento un intento de desarrollo de una concepción científica sobre el tiempo, alternativa,
para dar una visión de la mecánica cuántica diferente, que me parece muy interesante, pero rápidamente lo abandonó por algún motivo que no conocemos. Quizá algunas de las fórmulas matemáticas de la mecánica cuántica no cerraban con ese planteo, ¿no? Pero es el único aporte que él hizo de tipo original al conocimiento científico. Después se dedicó exclusivamente a la filosofía de la ciencia, ¿no? Básicamente a la epistemología, Ujú. y más adelante a la filosofía en general, pero como científico es el único aporte que hizo y por lo visto fue un aporte fallido, ¿no? Este, pero de todas maneras, lo que él tiene de cientificista es plantear que la ciencia es el conocimiento más razonable del cual disponemos a la hora de proponernos alcanzar determinados objetivos, ¿no? O sea, si usted quiere curar una enfermedad, bueno, recurra a los medios que tiene la medicina, medicamentos, vacunas, antibióticos. Si usted tiene un problema psicológico, recurra a también los elementos que tiene disponible la medicina, como antipsicóticos y otras pastillitas por el estilo, ¿no? O sea, él siempre va a estar a favor de todo desarrollo tecnológico basado en la ciencia, como él la entiende, ¿no? Pero como te decía antes, él acepta como científicas cosas que van de acuerdo a su concepto particular de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con esta visión de un pensamiento objetivo que hace referencia a una realidad que trasciende los sentidos, que se conoce a través de ficciones matemáticas, pero que incluso esas formalizaciones que la matemática hace pueden o no tener contenido de referencia, o sea, pueden referirse o no y representar bien o mal una determinada realidad, porque Bunge también, aunque él usaba muchísimo la formalización, o sea, el usar simbolitos, ¿no? Para dar cuenta de sus pensamientos, dice que con la formalización no alcanza. Es más, es posible, dice él, que una fórmula matemática nos establezca posibilidades físicas, que en última instancia esas posibilidades no existan y que no hay ningún problema con eso. Eh, para él no hay ningún problema con eso porque después de todo la matemática es una ficción. Y somos nosotros los que actuamos como si eso fuera algo del orden de la verdad o de la verdad absoluta. Es muy particular, ¿no? La manera en que él entiende el conocimiento científico. Solo Sí, es por supuesto. pragmático, en el sentido de decir, bueno, es el mejor conocimiento que tenemos disponible, pero después el tema está qué llamamos ciencia y qué no, ¿no? O qué aceptamos que sea científico y que no aceptamos que sea científico. Entonces, todo lo que tenga cierta característica de espiritualidad o metafísica queda absolutamente descartado. Todo lo que haga referencia a cosas que no sean observables ni directa ni indirectamente queda descartado. Todo lo que no tenga la posibilidad de una contrastación a partir de estadísticas, por ejemplo, queda descartado, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que le hace al psicoanálisis es esa, que no se basa en observaciones estadísticas. Claro. Este, pero porque el método mismo que plantea Freud no es adecuado a esa posibilidad, ¿no? Sí, Lo que pasa es que él dice, bueno, no es método científico, entonces queda descartado y queda calificado directamente como pseudociencia. Entonces y es no sirve como, para nada, ¿no? claro, es como el hecho de Procusto, ¿no? Procusto era un personaje de la mitología que hacía acostarse a las personas en el lecho y si les sobraba algo, lo cortaba. Entonces, Mario Bunge tiene su lecho de Procusto, que es su interpretación de la ciencia, y acuesta a cada teoría ahí, y lo que no encaja, bueno, o le corta lo que sobra o directamente queda descartado, ¿no? Wow, wow, Eso es lo que bastante tiene, interesante. digamos, de dogmático su posición, ¿no? De rechazar cualquier otro discurso que no sea el que es adecuado a su criterio de esa verdad parcial de la que él habla y a la cual identifica con la ciencia, ¿no? Claro, y yo te haré la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión del mundo? ¿Cómo entiende Bunge el mundo? Y el mundo lo entiende como un conjunto de sustancias, él habla de sustancia en el sentido cartesiano, ¿no? Como la res extensa, ¿no? Sustancias Ujú. materiales que caracterizan
por ser o bien elementos de sistemas o bien ellas mismas sistemas, ¿no? Él tiene una visión sistemista de la realidad. Él piensa que no existen sustancias aisladas, sino que siempre están en relación con otras sustancias, y son sustancias que siempre tienen determinadas propiedades, ¿no? Esas propiedades pueden medirse, por ejemplo, velocidad, masa, aceleración. Es la misma visión de Descartes, básicamente, ¿no? Lo real de las cosas es lo que podemos medir en las cosas, pero le agrega este carácter de formar sistemas. Y la idea, que me parece muy rescatable, de que cuando estas sustancias se conectan para formar sistemas, adquieren características o propiedades emergentes, lo cual significa que hay características de los todos que las partes no tienen. Pero eso no quiere decir que el todo sea anterior a las partes, sino que es un subproducto que hace que las partes mismas alteren su comportamiento en función de la relación que adquieren con otras partes, ¿no? Eso es el sistemismo, ¿no? La idea de sistemas materiales, eso sería básicamente, pero que en la medida en que adquieren estas conexiones entre ellos, adquieren características específicas que no se pueden reducir a las características de las partes que los integran. O sea que no es un reduccionista Bunge, él acepta que hay cualidades emergentes. Por eso, si bien suele adscribir a la idea de que la mente es nada más que un subproducto de la actividad de las sinapsis neuronales, que es algo que suena sumamente reduccionista, también habla de los psicones, por ejemplo. Él dice que como los conceptos, las emociones y demás no pueden tener una localización fija en un grupo específico de neuronas, porque los experimentos tienden a probar que no es así, y que de hecho a veces cuando se pierde parte del cerebro, eso que se perdió se puede reconstruir en otra parte. Sí. Entonces habla de que más bien esas características mentales no están localizadas, sino que pueden desplazarse de un lugar a otro del cerebro y sostenerse sobre otras conexiones neuronales que no sean unas específicas. Entonces no es tampoco un localizacionista en el sentido de Ujú, áreas cerebrales específicas para determinadas funciones, sino que su ujú. concepción de la mente es más ondulatoria, digamos, que corpuscular, no es fija en un lugar determinado del cerebro. Es un subproducto de toda la actividad cerebral global, pero con características diferenciadas en distintas partes, pero que esas partes pueden ser suplidas por otras, ¿no? Con lo cual no es tan estrictamente materialista reduccionista como uno tendería a pensar. Si lo fuera sería Exacto. más fácil de criticar, digamos, pero Sí, sí, sí. incluso hay algo muy particular, muy interesante, porque uno podría pensar, bueno, esas conexiones neuronales se parecen mucho al proyecto de psicología de Freud, ¿no? El proyecto de psicología para neurólogos, que nunca llegó a publicar, planteaba justamente que todos los procesos, tanto conscientes como inconscientes, eran agrupaciones de neuronas conectadas entre sí, ¿no? Y que no tenían una localización fija. Por eso ese carácter virtual que le atribuía Freud a la mente. Pero claro, Bunge dice que él se separa de Freud en el punto en el cual Freud plantea que hay una sexualidad infantil, ¿no? Eso para Bunge es contrario a la evidencia empírica que nos indica que las zonas del cerebro donde se localiza la sexualidad solo se activan durante la adolescencia y antes de eso no hay nada. Y aparte esas zonas están como aisladas y protegidas respecto del resto de la actividad mental, lo cual va en contra de las evidencias, porque si fuera así, entonces no habría ningún fenómeno social que pudiera influir de alguna manera u otra sobre la sexualidad, y no se producirían estas cuestiones como las que mencionábamos que señala Zizek, de que lo que active el deseo sea una característica específica que observamos en una persona y que eso pueda estar determinado por alguna condición de la vida pasada, ¿no? Pero él Claro. ahí porque plantea exactamente cuál es el punto de diferencia entre su enfoque de los icones y el enfoque de Freud acerca de lo que Freud llamaba las neuronas investidas. Entonces él dice, lo que pasa es que para mí hay un área que tiene que ver con la sexualidad que solo se activa en la adolescencia y antes de eso está ausente, ¿no?
y ya está. O sea, con eso elimina toda posibilidad de sexualidad infantil y toda posibilidad de que las condiciones ambientales influyan sobre el desarrollo de la sexualidad. Wow, Realmente eso. wow, wow, bastante interesante. Aquí voy a traer a colación una pequeña historia que seguramente tiene que ver con esto. No sé si supiste un poco de este pequeño conflicto, si quieres llamarle así, o ese encuentro entre Chomsky y Zizek, que Chomsky le decía a Zizek, le decía que estaba empíricamente equivocado y Zizek no contestaba, tardó años en contestar. Este insistió y Zizek pues contestó, dijo, yo no conozco sujeto más empíricamente equivocado que Chomsky, porque él solamente cree que las cosas tal como se ven es la evidencia, que no hay algo detrás de esa evidencia, ¿no? Que no hay procesos detrás. Por ejemplo, él decía de los procesos de producción de Marx, del deseo que ahora mencionas, que no se ve en una precisión física nada más. Y dice, es que no hay nadie más empíricamente equivocado que él porque él va a los diarios oficiales, va a libros y cree que eso ya es la verdad, dice, y está empíricamente equivocado. Yo te haré aquí la siguiente pregunta. Yo creo que más o menos encajaría con lo que diría Bunke, el hecho de que algo es verdad por la evidencia, que la evidencia sería básicamente por allí, lo que ya mencioné, y que va a criticar a algunos filósofos como los que ya mencioné, y que seguramente Zizek hubiera sido alguno de su referencia para poder criticarle. Yo te preguntaría, ¿qué tanto ya no a la historia de la ciencia, sino del pensamiento en general, que obviamente engloba la ciencia también en sí misma, ¿no? Del pensamiento como tal, de la búsqueda de la verdad, podría ayudar o no ayudar una visión como la de Mario Bunge? Yo creo que el aporte más importante que hace Bunge es darnos una pauta de cómo sería posible presentar con seriedad y con carácter intersubjetivo lo que si no serían opiniones personales, digamos, que podrían discutirse al infinito porque no llegaríamos nunca a un acuerdo con respecto a cuál es el significado que le estamos dando a las palabras que usamos, ¿no? O sea, a mí me parece positivo de él el hecho de que haya intentado llevar a la filosofía cierto grado de formalización, ¿no? Algo que ya estaba presente en la filosofía analítica, que para mí también el aporte más importante que hizo fue, en última instancia, algo que ya había descubierto Sócrates mucho tiempo atrás, ¿no? Que es, ¿qué entiendes por esto, ¿no? Como cuando Sócrates preguntaba, bueno, pero para ti, ¿qué es la belleza o qué es la justicia? ¿No? Antes de ponerse a discutir sobre un tema, plantearse, bueno, ¿cómo estamos definiendo ese concepto? Y eso me parece totalmente rescatable. Lo que yo creo es que cuando Bunge plantea que el lenguaje formalizado, aunque él admite que puede llevar a engaño, porque formalizarse se puede formalizar cualquier cosa, de todas maneras sería como un primer paso para poder establecer una especie de entendimiento intersubjetivo sobre ciertos temas, también él empobrece el lenguaje porque le quita las características que tiene el lenguaje común y crea como una especie de lenguaje, digamos, purificado, ¿no? Que era también el proyecto de la filosofía analítica, de eliminar ambigüedades, vaguedades, en las cuales puede haber un grado de verdad si se las estudia y analiza, no por supuesto si se las aprovecha para confundir, ¿no? Como hacían los sofistas, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos filosofar sin hacer estas cosas, como te decía antes, que Sokal prohíbe, como trasladar un concepto de un ámbito a otro y ver qué pasa? Me parece que se pierde mucho de creatividad del pensamiento, de posibilidad de eh, poner en duda ciertas cosas del sentido común si no se hace eso, ¿no? Si no se Claro. sacan conceptos de un lugar y se los lleva a otro. Me parece Ujú. que eso es lo que hacen los filósofos más creativos y que Bunge también lo hace, porque él hasta inventa conceptos nuevos. Este concepto de psicón es un neologismo que se inventa él. Sin embargo, constantemente critica los neologismos de los otros filósofos, ¿no? Y dice que hacer neologismos en Lacan, por ejemplo, es una costumbre maléfica prácticamente. También él habló, por ejemplo, de cuantón antes de eso, para decir, bueno, usamos un nuevo concepto para referirnos a esa realidad de fondo con la cual trabaja la mecánica cuántica, que no sería ni partícula ni onda. Entonces se inventa la palabra cuantón,
que no prendió, digamos, no generó una concepción específica porque no da cuenta del verdadero problema, y el verdadero problema es que algo no puede ser partícula y onda al mismo tiempo, y sin embargo lo es. Ahí el conflicto dialéctico de contraposición entre dos realidades, ¿no?, que se manifiestan de maneras opuestas, para Bunge no existiría porque bastaría con ponerle otro nombre y ya está, solucionamos el problema. Y no pasa por ahí, porque si pasara por ahí ya se hubiera adaptado y ya está. Se hubiera terminado el problema de discutir qué significa la mecánica cuántica, ¿no? Pero Wow. digo, él también recurre a esto de usar conceptos nuevos o trasladar conceptos de un ámbito a otro. Lo que pasa es que como él estudió física y estudió matemática para poder estudiar esa física, se considera con la autoridad suficiente como para hacer esas cosas que otros les prohíben, ¿no? Es como decir, bueno, Claro. yo puedo utilizar conceptos topológicos para desarrollar mi concepción acerca de lo que es un concepto como ficción y cómo puede, digamos, representar o no representar algún tipo de realidad, pero se lo prohíbo a Lacan, porque Lacan no era físico, era matemático, entonces no puede hacer estas cosas que hago yo. Me parece que en ese sentido era bastante soberbio, más que nada por decir, bueno, como yo he practicado esto, tengo la autoridad suficiente como para hacerlo y los demás no la tienen, ¿no? Pero de hecho él hace creación de conceptos nuevos, como te decía, y hace esto de trasladar un concepto de un ámbito a otro para tratar de solucionar algunos problemas que él se plantea. De hecho, él dice que la Wow. ciencia parte de problemas y que los Sí, problemas, una vez planteados, requieren de una solución. O sea que tampoco es que la ciencia sería solamente observación, inducción, generalización y ya está, ¿no? Si fuera eso sería un positivista más, pero no, él dice no, partimos de un problema, tratamos de darle una solución y el problema siempre hace referencia a algo que va más allá de la apariencia que las cosas presentan, tenemos que ir a la cosa en sí, ¿no?, a lo que se esconde detrás, y eso es lo que tratamos de conocer. Nunca lo vamos a conocer del todo, pero cada vez nos vamos aproximando más. Lo que pasa es que él sostiene la necesidad de un método para hacerlo, y ese método para él es el método científico como lo entiende él, ¿no?, y no otro. Entonces ahí niega, digamos, toda posibilidad de una manera de acceder a la verdad que sea alternativa, o sea, no hay más concepto de verdad para él que el concepto de verdad correspondentista, coherentista, en el sentido de, en el caso de las ciencias formales, la coherencia entre los conceptos, y las ciencias fácticas, la correspondencia con alguna cosa de la realidad. claro. Aún así, él admite que hay afirmaciones verdaderas que no tienen correspondencia. Por ejemplo, él dice, si yo digo, esta mesa no es azul, eso no dice nada sobre la realidad, ¿no? Sí me permite representarme algo de la realidad, pero el no azul no es nada, digamos. Él dice, no, lo que tendría que decir en todo caso, esta mesa es blanca, pero eso no quiere decir que esta mesa no es azul sea un enunciado falso. O sea que él admite que hay enunciados verdaderos que, sin embargo, no tienen correspondencia directa con lo que Ujú. podemos observar acerca de la realidad. Y además plantea que las cosas interesantes son las que no se pueden demostrar de manera directa, sino que requieren todo un giro indirecto a través de experimentos y la generación de fenómenos que no son habituales y que solo pueden producirse en laboratorio, ¿no? Claro. Porque me parece que tiene algo de positivo en el sentido de decir, bueno, seamos un poco serios con los conceptos que manejamos, tratemos de definirlos, pongámoslos en sistemas de pensamiento, organicémoslos más o menos de manera formal, y ahí podemos empezar a discutirlos, ¿no? Pero si utilizamos el lenguaje natural en la misma forma ambigua y confusa que solemos hacerlo en la vida cotidiana, nunca vamos a ponernos de acuerdo, y en eso creo que tiene razón, ¿no? Eso es lo que yo encuentro de positivo en su planteo. Me parece bastante sensato. Uno de los Wow. problemas que tenía Chomsky justamente es que él decía que con el sentido común era suficiente. Y en eso Bunge no está de acuerdo. Por más que en algunas posiciones políticas Bunge y Chomsky coincidieran, metodológicamente, con respecto al tema político, como con respecto a cualquier otro tema de investigación, están en puntos de vista totalmente opuestos. Chomsky, de hecho, decía, yo no aplico la metodología que uso para estudiar la lingüística,
Viste que la construcción de la lingüística de Chomsky es muy compleja, se basa Sí, en la manera en que se construye un sistema axiomático, ¿no? Con oraciones bien formadas, con reglas de sustitución, ¿no? Eso que se llama la gramática generativo-transformacional de Chomsky es compleja y formalizada, pero Chomsky decía que cuando se trataba de discutir la política exterior norteamericana, por ejemplo, él no recurría a nada de eso, solo se basaba en el sentido común, pero basarse en el sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen, que es lo más claro, difícil del mundo. claro, por supuesto. Daniel, pues te agradezco bastante por esta clase. Yo en lo personal muy satisfecho. Yo espero que el espectador también. ¿Te parece si dejamos? A mí me pareció muy interesante tu libro de El Loki de Mario Bunge, así que lo vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, en la descripción, perdón. Y ya si alguien se interesó un poco más por Bunge y la visión que ahora nos ofrece de él, pues seguramente lo leerá. También pues estamos finalizando breve historia de la filosofía. Quiero agradecer, quisiera hacerlo nombre por nombre, pero bueno, no nos va a dar para dar esa lista. Así que general, ustedes saben quiénes son las personas que nos han estado compartiendo, que nos dan like, que nos comentan, que precisamente le dicen a sus amigos, ¿saben qué? Pues chéquense esa historia de la filosofía porque pues está resumida, pero muy densa, muy explicativa, muy explícita, ¿por qué no decirlo así? Así lo han mencionado. Y yo en lo personal me quedé impactado, Daniel. Yo como espectador y a su vez como entrevistador y uno que otro comentario que pude arrojar, pues debo decirte que esta es la tercera historia de la filosofía que yo veo y pese a que fueron menos capítulos y menos tiempo, me queda más clara la filosofía. Me parece, como te lo he dicho en capítulos anteriores, yo ya lo venía precediendo hasta lo que tocaste, que esto era como un desenvolvimiento del espíritu, pero un desenvolvimiento de la filosofía, donde pues no era el sujeto, sino era la filosofía que encarnaban diferentes personajes y que esto era como una novela, un cuento. Y a mí me pareció curioso porque todas las demás historias de la filosofía que me ha tocado ver era, vamos a ver a Platón y Platón aislado completamente de Aristóteles, sin ninguna conexión, y lo cual propiamente generó, yo creo, por muchos pensadores antagonismos radicales, por supuesto. Y a mí me fue demasiado sorprendente cuando hiciste ese traspaso de Platón a Aristóteles, porque yo sí los consideraba así como disyuntivamente y justapuestos muy distintos, y no, me di cuenta que no, que había convergencias, que Aristóteles no dijo no a todo de Platón y que actualmente pues podemos ver que la filosofía, para mí lo veo así de forma metafórica, ha sido como una ola y que en ciertos grados te vas encontrando con nombres, ¿no? Spinoza, con Kant, con Hegel, con Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre, y así hasta llegar a la actualidad, a lo cotidiano. Y yo en lo personal te agradezco y me parece una forma muy original de presentar la filosofía y eso, que esta historia de la filosofía fue de la filosofía y no de los filósofos. Y a mí me parece todavía más potente que hablar de personas cuando las personas, pues, al final de cuentas, no somos nada en comparación de lo que abarca la filosofía. Y ese sería mi agradecimiento para ti, para las personas que nos escucharon. Y ya con gusto, si quieres decir algunas palabras para el público, pues con eso nos vamos. Bueno, por supuesto, sí, agradecer a la gente que nos vino siguiendo. Me ha dado muchas satisfacciones. Yo al principio estaba un poco rígido, me fui soltando más, tomando más confianza. Fue como volver a la época de las clases, cuando daba clases en la universidad. Y la verdad es que he recibido comentarios muy positivos y eso me llenó de orgullo, de alegría. Sé que no son muchas vistas comparadas con las que tienen otros, pero bueno, de poquito van creciendo, nos vamos haciendo conocer. Y sí, por supuesto, mi idea básicamente se centra en dos cosas. Uno, que no tenemos que confundir a la persona con su pensamiento. La persona es una encarnación de su pensamiento y muchas veces el pensamiento es más valioso que la persona y la persona no importa tanto, por eso atacar a la persona para atacar su pensamiento me parece aberrante. Otra cuestión es que la filosofía es toda una serie, como vos dijiste, como una ola que crece, decrece, cambia, se transforma, pero
En el fondo hay un impulso único, motivado por el asombro, por el deseo de saber, por las grandes cuestiones que siempre están, no importa si se trata de un pensador antiguo, moderno, posmoderno o actual. Y sí, mi intención, aparte cuando expongo a un autor, es ponerme en el lugar de él, aún con autores como Bunge, que me cuesta mucho porque no concuerdo con muchas de sus ideas. Sin embargo, a la hora de exponerlos, yo tengo que ser Bunge, igual que cuando expuse Marx tuve que ser Marx, aunque admitiera mis disidencias, y creo que eso es lo que tiene que hacer un profesor de filosofía, tiene que ser la encarnación del pensamiento que va a narrar, y en el momento que lo narra, defenderlo a muerte, porque esa es la manera de que realmente se comprenda. Y yo he entendido que pude entender a los filósofos solo cuando pude exponerlos. Si uno no puede exponer a un filósofo, es que no lo entiende realmente. Odio cuando a veces en lugares de Facebook, por ejemplo, dicen, a ver, me explicas tal cosa de tal autor, y te dice, vete a tal libro, de tal página. No. Si vos lo entendiste, lo leíste y lo entendiste, podés explicarlo tranquilamente. Si no, es que no entendiste nada. Y quería desacartonar la filosofía, mostrar que es algo que se puede seguir, que se puede pensar. Yo siempre tuve la confianza con todos mis alumnos, y quedó confirmada por las notas que tenían mis alumnos en la universidad, que siempre era posible explicarles, y que basta con tener un poquito de razón y un poquito de esfuerzo para poder entender y poder seguir a estos pensadores. Y sí, efectivamente, mi enfoque ha sido también mostrar las conexiones entre ellos, el contexto, la época, los problemas a los cuales se enfrentaron y que trataron de resolver, y también el enorme placer que me ha dado siempre la lectura de los libros de filosofía, ¿no? Eso es lo que quise comunicar, el entusiasmo que la filosofía siempre despertó en mí. Y vos has sido un interlocutor excelente, porque creo que no hubiera podido hacer esto de ninguna manera sin tu ayuda, porque necesito a alguien que me pregunte, que me cuestione, que me despierte, que me haga sentir que esto que estoy diciendo es interesante y que puede servir. Así que encantado, y sos el mejor entrevistador que he tenido nunca, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para no extendernos, lo dejamos aquí. Cualquier duda que haya quedado de toda esta breve historia de la filosofía, estamos a su servicio y estaremos en próximos proyectos. Así que serán sorpresa, espérenlo. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Esto fue un proyecto de tener un pocos minutos y hasta luego.